Santa Lucía Filippini, Virgen y Fundadora, 25 de marzo. A los 13 de enero de 1672 nació esta Virgen y Fundadora en la ciudad de Corneto, hoy día llamada Tarquinia, situada a poca distancia del puerto de Civita Vecchia. Sus padres eran nobles y muy cristianos, y vivían en un pequeño palacio que aún existe. Bautizada Lucía el mismo día de su nacimiento por un tío suyo, preboste de la catedral, recibió el nombre de la gloriosa Virgen Santa Lucía, patrona de la ciudad de Siracusa. A los 11 meses de edad perdió a su madre y a los 6 años a su padre. Por esta causa, sus tíos maternos cuidaron de su educación y de la de sus hermanitos. Desde su tierna infancia, ponía singular empeño en mostrarse respetuosa, dócil, servicial y caritativa con sus prójimos, y se distinguía entre sus compañeras por su devoción y por la especial y decidida inclinación que tenía a las cosas de la religión, gustándole sobremanera que se las enseñasen, para poder ella luego explicarlas a sus amiguitas. Se complacía en levantar altarcitos y adornar las imágenes de la Virgen y de los santos, y arrodillarse ante ellos sola o con sus compañeras, orando con angelical devoción. Para conservar la pureza y santidad de su alma, guardaba severa modestia y se apartaba de las compañeras frívolas y poco devotas. En punto a vestidos y atavíos, era muy al revés de su hermana Isabel, y se contentaba con llevar traje pobre y humilde. Preparábase siempre a la confesión con muy largo y detenido examen de conciencia, mostrando con ello ser muy timorata y por extremo celosa de su pureza. Lucía recibió la primera comunión en el convento de benedictinas de la ciudad de Corneto, donde se educaban las doncellas nobles de la comarca. Pronto echó de ver el virtuoso párroco del lugar la extraordinaria piedad y vida sosegada y recogida de la santa doncella, y después de haberle interrogado y comprobado que tenía claro conocimiento de los misterios y verdades de nuestra santa fe y religión, la tomó de auxiliar para explicar la doctrina a los niños, siendo de maravillar la energía y amor que en ello ponía, sobre todo cuando hablaba de la pasión del Salvador, no siendo raro entonces ver a muchos derramando lágrimas, preludiando de este modo, aunque sin sospecharlo, el desempeño del noble ministerio de maestra y educadora de la juventud, al que le tenía destinada la providencia del Señor. El cardenal Barbarigo y la educación de las niñas. En enero del año 1688, y para cerrar los santos días de misión en las parroquias de la ciudad, vino a Corneto en primera visita el obispo de la diócesis, cardenal Marco Antonio Barbarigo, pastor santo, docto y celosísimo. Descendía de una ilustre familia patricia de Venecia. A los 30 años dejó todas sus riquezas y el cargo de miembro del Gran Consejo de la ciudad y abrazó la carrera eclesiástica. Fue canónigo en Padua y más tarde arzobispo de Corfú. Señalábase por su acendrada devoción, ardiente celo por la educación cristiana de los niños, inagotable caridad y largueza con los huérfanos y necesitados, y admirable abnegación al servicio de los enfermos y apestados. El Papa Inocencio XI le nombró cardenal en el año 1686. Hallábase la diócesis de Corneto en estado muy lamentable, porque las costumbres de los fieles eran más paganas que cristianas, y la ignorancia del catecismo era general. Para traer a vida cristiana a individuos, familias y parroquias, mandó el señor obispo dar misiones en todas ellas, ordenando además que en las iglesias se explicase a los fieles la doctrina con celo y asiduidad. Fundó un seminario para formar a los clérigos y exigióles el exacto cumplimiento de las prescripciones del Concilio de Trento. Tenía Lucía 16 años cuando trató por vez primera con tan eminente y virtuoso prelado y descubrió su alma a quien había de ser, a no tardar, director y guía, promotor y verdadero fundador del Instituto de las Piadosas Maestras Filippini, dedicado a la educación cristiana de las niñas.
Interna en las Clarisas. Vióse por entonces la santa doncella en el delicado momento de la elección de estado. Por un lado, ardía en deseos de dejar el siglo para consagrar su vida al servicio del Señor y a la salvación de los prójimos, y por otro, no acertaba a separarse de su hermana Isabel, que parecía inclinarse a las vanidades, con grave riesgo de su virtud. Habló de ello al prelado, director de su conciencia, el cual, habiendo considerado en la presencia del Señor lo que convenía hacer, determinó poner interna a Isabel con las benedictinas de Corneto y enviar a Lucía a Montefiascone para que completara su educación bajo la tutela de las monjas de Santa Clara, hasta tanto que la divina providencia manifestase más claramente la vocación de la virtuosa joven. Aquel santísimo varón, padre amante de los huérfanos, quedó prendado de la virtud, piedad, caridad y cualidades naturales de su protegida. Allí, en la soledad y sosiego del claustro, Lucía tomó a pechos llevar vida cristiana y santa y conservar la blancura de su angelical pureza. Dando de mano a los regalos y comodidades de que suelen gustar las personas nobles y ricas, la piadosa joven se entregaba de buena gana a las labores humildes y penosas, y servía con afán y cariño a las monjas, las cuales la estimaban sobremanera y solían llamarla el ángel del convento. Ella, a su vez, se edificaba y aprovechaba cuanto podía de los ejemplos de piedad y virtud de aquellas santas religiosas. Seguía el obispo velando por el alma de Lucía y de cuando en cuando la exhortaba a pensar seriamente en el grave negocio de su vocación. Una y otra pedían al Señor sus luces y al Espíritu Santo sus consejos para acertar en la elección de estado. Presto llegó a persuadirse Lucía de que Dios no la quería casada, ni tampoco religiosa de vida claustrada y contemplativa. En cambio, sentía vivísimos deseos de dedicar sus fuerzas y actividad al servicio de sus prójimos mediante el apostolado exterior. Humildes principios de una obra grande. Entendía el cardenal Barbarigo que la mujer cristiana es base y fundamento de las familias y sociedades realmente cristianas, y de ahí sacaba la necesidad e importancia de la escuela católica para la formación de las niñas. Para atraer los hogares cristianos a la práctica de la religión y mudar en buenas y honestas las depravadas costumbres de aquellos tiempos, el cardenal Barbarigo concibió el designio de establecer en distintas poblaciones de su diócesis escuelas de niñas, parecidas a la que desde hacía algunos años florecían en Viterbo bajo la dirección de una virtuosa dama llamada Rosa Venerini. La primera de estas escuelas se instaló en Montefiascone y fue regida y gobernada por dicha virtuosa señora. Las alumnas procedían de barriadas obreras más o menos pobres y desamparadas. Prometíase el celoso pastor muy consolador fruto y provecho de la obra por él emprendida, mas al cabo de poco tiempo, Rosa Venerini tuvo que regresar a Viterbo por hallarse en lamentable estado la escuela de aquella ciudad. Pero aún no había logrado formar algunas maestras, como era su intento. Con todo, estando en el convento de Santa Clara de Montefiascone, tuvo ocasión de hablar y tratar a Lucía, enterándola muy por menudo de las escuelas ya fundadas, de los métodos de enseñanza y educación y del apostolado cristiano entre las mujeres, congregadas en piadosas juntas. Al despedirse del cardenal, antes de partirse para Viterbo, le declaró que Lucía, por sus raras prendas intelectuales y morales, le parecía ser la más indicada para tomar por sí la dirección de la escuela recién fundada en Montefiascone. El cardenal determinó, pues, a echar mano de Lucía para que fuese su principal ayuda en la importante obra de las escuelas que pretendía establecer en su diócesis. La virtuosa huérfana recibió gran sobresalto con la noticia de la determinación del prelado, pues aunque sentía vivísimos deseos de dedicarse a la vida activa, tenía repugnancia para el cargo de maestra, por obligarla a continuo trato con la gente seglar. A ratos, la vida de oración practicada en la soledad y retiro del claustro parecía colmar los anhelos de su corazón,
Además, se juzgaba incapaz de educar por el escaso conocimiento que tenía de las inclinaciones de las niñas. Declaró al piadoso cardenal sus dudas y zozobras, mas, viendo que su director insistía en la primera determinación y recibiendo el parecer del prelado como expresa voluntad del Señor, bajó la cabeza y aceptó el cargo de directora de la escuela de Montefiascone. De allí a poco dióle el cardenal hábito negro de religión, que él mismo bendijo después de escoger la calidad de la tela y su hechura. Con eso rompió Lucía definitivamente con su anterior modo de vida, y pública y oficialmente enderezó sus pasos por una nueva y desconocida senda, en la que su alma delicada solo vislumbraba en los principios dificultades y graves responsabilidades. Quiso el Señor que, a poco de desempeñar aquel cargo, cayese la santa maestra enferma de grave dolencia por espacio de un año, siendo vanos los remedios y cuidados de los médicos famosos que el cardenal mandó llamar para asistirla. Ella aceptó y sobrellevó aquella prueba con mucha paciencia y resignación, y al cabo sanó maravillosamente de su enfermedad, saliendo de ella con más acrisolada y resplandeciente virtud, y con la voluntad rendida del todo al divino beneplácito. El cardenal Barbarigo y sus escuelas. El celoso cardenal, que quería a toda costa llevar adelante su obra, señaló las materias de estudio y el método para enseñarlas con provecho. A su juicio, la niña debe ser instruida y educada teniendo mucha cuenta, ante todo, con su condición de cristiana y sus futuras obligaciones de madre. Se le enseñará a leer, escribir, contar, coser, hilar y hacer medias, y al mismo tiempo la doctrina cristiana, las virtudes, la oración, la frecuencia de sacramentos y honestas costumbres. Las diversas ocupaciones del día habrán de ir como empapadas en espíritu cristiano y envueltas en ambiente sobrenatural. La oración vocal, los ejercicios piadosos, variados y cortos, como el ofrecimiento de obras, la lectura espiritual, un rato de oración mental, el recuerdo de las postrimerías, algún cántico piadoso, alternarán con la labor de costura y el estudio de las lecciones. La niña trabaja y se instruye, pero al mismo tiempo lleva vida cristiana pensando a menudo en Dios, bajo cuya divina mirada y protección vive. También fue obra del sabio prelado todo lo referente a la formación de las maestras, como las condiciones de admisión, postulantado de 3 meses, vestición del hábito, noviciado, práctica de los consejos evangélicos, ejercicios piadosos, obediencia al obispo y a la superiora ordinaria. Lucía, a su vez, tomando por modelo y patrona a la Virgen María en el ministerio de su presentación, cumplió con sabiduría y acierto admirables el cargo de maestra de novicias. Discernía las vocaciones erradas y las apartaba. Mostraba con insistencia la belleza e importancia del magisterio cristiano. Enseñaba que la vida de oración alcanza y conserva las virtudes, que el trabajo aparta las tentaciones y que las cualidades indispensables a la educadora de la juventud son la mortificación de la propia voluntad, la práctica de la pobreza en los vestidos, la modestia, prudencia y discreción en el trato con las familias y con la gente seglar. Fundáronse escuelas, además, en Tarquinia, Capodimonte, Valentano y otras poblaciones de la diócesis, y Lucía fue nombrada directora general de todas ellas, a la vez que superiora de las maestras, las cuales, con todo, quedaron sujetas a la jurisdicción del obispo como a fundador, guía, amparo y protector. Cada año solía el prelado llamarlas a Montefiascone para darles los ejercicios espirituales. Las alentaba en su santo estado y ministerio y defendíalas saliendo por los fueros de la justicia y la verdad cuando sabía que el clero o las personas influyentes las habían calumniado. Recomendaba a los padres que llevaran a sus hijos a esas escuelas y muchas veces echó mano de las maestras para traer la concordia a los hogares, ayudar a los necesitados y aún convertir a algunas pecadoras. Visitaba a menudo las escuelas, interesándole enormemente su buena marcha y los adelantos de las niñas. Miraba, en suma, la obra de las escuelas como excelentísima y la más a propósito
para recristianizar la sociedad y, por eso, al morir, legó a dicha obra todos sus bienes. Las maestras pías Filippini. El cardenal Marco Antonio Barbarigo halló en Lucía una colaboradora sapientísima, celosa en extremo y muy amante de las niñas, a las que daba muestras de sobrenatural afecto, trabajando en la formación de sus almas con incansable abnegación. Su escuela es un templo. En ella hay un altar y un santo Cristo de gran tamaño, algunos cuadros de la Sagrada Pasión, imágenes de santos, como de San Ignacio y San Felipe Neri, y una cruz de procesión. En las aulas de las maestras Filippini se cantan piadosos cánticos, se acostumbra a las niñas a orar y a vivir cristianamente. También se echa mano de la oportuna corrección cuando es menester. La maestra, siempre atenta y de buen humor, dirige y forma la voluntad y la inteligencia de las alumnas. La escuela es, asimismo, centro de ejercicios espirituales. A ella acuden las jóvenes antes de casarse, para instruirse en sus nuevas obligaciones y responsabilidades y disponerse a recibir debidamente la gracia del sacramento. Dóciles a las exhortaciones de celosos sacerdotes, las madres cristianas y otras señoras del lugar se congregan en la escuela y la Santa Maestra les lee algunas páginas de libros espirituales. Tiene con ellas un rato de oración y meditación y, con sus palabras persuasivas y encendidas en el divino amor, troca los más empedernidos corazones. Por la tarde del domingo, recorre la Santa las calles de Montefiascone con una cruz en la mano presidiendo una procesión de niñas, jóvenes y piadosas señoras, cantando letanías. Van primero a una iglesia en donde Lucía les explica la doctrina, luego a la catedral para asistir al oficio de vísperas y rezar el rosario, y finalmente a la escuela para oír la lectura espiritual y los puntos de meditación, consagrando de ese modo todo el día al Señor. En la escuela hallan también amparo y asistencia material los huérfanos y los indigentes. Defensa y asilo las jóvenes que anhelan enmendar sus desórdenes. Hogar y albergue las antiguas alumnas a las cuales ama la santa con amor de madre. Mas con ser Lucía tan santa y su obra tan caritativa y admirable, padeció toda suerte de trabajos y pruebas por espacio de 30 años. Poco antes de morir, el cardenal hizo donación del monasterio de Santa Clara a las maestras pías, para que en él tuviesen un noviciado y casa de ejercicios espirituales para señoras. Las religiosas de dicho monasterio ingresaron gustosas, casi todas ellas, en el nuevo instituto, y Santa Lucía fue nombrada superiora del monasterio. Mas ¡ay! Dentro y fuera de él, se vio muy pronto calumniada y puesta en tela de juicio la suave y maternal autoridad de la santa, por lo cual, y para evitar mayores escándalos, pidió y logró que la exonerasen del cargo de superiora. Para no arriesgar la obra de las escuelas y no malograr sus excelentes frutos, juzgó prudente no juntar el Instituto de las Madres Pías con una congregación de vida medio contemplativa fundada por el mismo cardenal Barbarigo, el cual siguió prestando su confianza y apoyo a la santa. También Monseñor Bonaventura, sucesor del cardenal, ayudó a la fundadora en su empresa. Diole licencia para establecer escuelas fuera de la diócesis y dotó al instituto de personalidad jurídica. La santa pudo así fundar escuelas en más de 12 poblaciones de distintas diócesis de Italia. En el año 1707 fue a Roma, llamada por el Papa Clemente XI, y allí puso escuela regentada por ella misma con éxito extraordinario. Tras algunas pruebas y vicisitudes largas de referir, esa escuela vino a ser como la casa matriz de las otras 8 que las maestras pías Filippini abrieron en Roma en vida de la santa. A causa de las relaciones que tuvo con los religiosos llamados los obreros píos, fundados en Nápoles en 1600 por el venerable Carlos Carazza, y debido también a la personal influencia de la santa en la obra de los ejercicios espirituales, fue delatada en varias ocasiones al Tribunal del Santo Oficio, acusándola de ser partidaria de la doctrina de Molinos. Pero ni en su fe ni en su conducta se halló nunca nada reprensible.
El vicario general de Montefiascone privó a la santa de la administración y aún de la propiedad de los bienes legados por el cardenal Barbarigo y de los suyos propios. Con esta expoliación quedaron en la mayor miseria tanto las escuelas como a las maestras pías, hasta que plugo el Señor socorrerlas merced a las súplicas y diligencias de Lucía. Acercándose ya el fin de su vida y sufriendo las torturas de un doloroso cáncer, tuvo noticia de que algunos de sus más declarados y poderosos enemigos intentaban otra vez acabar con la obra de las escuelas. Pero ella permaneció serena y llena de confianza en la divina providencia, y aún predijo a las hermanas que la persecución cesaría después de su muerte, como así sucedió. Muerte de la santa, gloria póstuma. Premió el Señor los extraordinarios méritos de Santa Lucía Filippini, favoreciéndola con singulares y raros dones, como el de leer en el fondo de los corazones, convertir a las más empedernidas pecadoras y devolver la salud a los enfermos. Fue protegida y salvada maravillosamente por la divina providencia en trances peligrosísimos, como en un accidente que sobrevino al coche en que ella viajaba al cruzar el puente de Sutri. 5 días antes de su muerte, predijo que el santo arcángel Gabriel vendría a buscarla el día de la Anunciación y, siendo voluntad del Señor que así sucediese, habiendo pasado una larga y penosa enfermedad que la dejó paralítica de todos sus miembros, entregó apaciblemente su alma en manos del Creador el 25 de marzo de 1732 a los 60 años de edad, habiendo dedicado 40 a la formación cristiana de las jóvenes pobres y desamparadas. Con la noticia de su muerte, acudieron innumerables fieles a venerar sus reliquias, las cuales recibieron sepultura en la catedral de Montefiascone con gran pompa y solemnidad. Lucía Filippini fue beatificada en el año de 1926 y canonizada en el de 1930 por el Papa Pío XI, junto con Santa Catalina Tomás, religiosa agustina de Mallorca.